Queremos darte la bienvenida a este nuevo espacio en donde conversaremos sobre vivir y promover el emprendimiento en la FEN. Estamos en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y particularmente estamos en un nuevo espacio, nuestro espacio de cowork de innovación y emprendimiento en la FEN. Un espacio creado recientemente por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, particularmente por Nexo Responsabilidad Social Universitaria de las escuelas de pregrado. ¿Qué buscamos en este espacio? Lo que buscamos en este espacio es promover el emprendimiento, ser un espacio para desarrollar ideas, invitar a distintos estudiantes, no solo de la FEN, sino que también a nuestros egresados que tengan experiencia en emprendimiento, en innovación y que nos acompañen a aprender en este camino del emprendimiento. Hoy particularmente hablaremos de dos temas. El primer tema relacionado con lo que es el mindset emprendedor y también sobre lo que es aprender desde el error, algo tan común cuando desarrollamos la actividad emprendedora. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un egresado de la FEN, un egresado no solamente con una experiencia emprendedora ya de años que nos va a comentar el día de hoy, sino que también como egresado de la FEN y con excelentes resultados académicos, parte del cuadro de honor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, vamos a aprender justamente estos dos conceptos del mindset emprendedor y también de lo que es aprender del error y de su experiencia en general innovando y emprendiendo. Les presento a Felipe Aguad. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros en este primer podcast en donde vamos a hablar de actividad emprendedora y particularmente saber de tu experiencia, no solamente ya con 15 años y quizás más, ya nos vas a comentar tú emprendiendo, sino que con esta buena mezcla y rara mezcla de buenos resultados académicos, buenos resultados en emprendimiento y queremos conocer justamente estos dos aspectos que es mindset emprendedor y aprender del error. Bienvenido Felipe, muchas gracias por venir. Muchas gracias Cristian, un gusto y un honor estar de nuevo acá de vuelta en la facultad donde pasé tantos años de mi vida y feliz de volver a aportar con lo que me gusta, que es emprender, que es motivar, así que feliz de estar aquí. Felipe, cuéntanos de tu emprendimiento, cuéntanos de Brands Club. Bueno, fue una empresa que creamos el año 2010, que se dedica principalmente al desarrollo de productos licenciados, más en español hacemos ropa, principalmente poleras, pijamas, pantuflas, polerones, de distintas licencias como Disney, Marvel, Star Wars, cosas de adulto y de niños, bandas de rock, Fórmula 1, Red Bull Racing, distintas licencias que nosotros desarrollamos con un equipo de diseño, fabricamos los productos y los vendemos en el retail y también en tiendas propias en nuestra página, en Chile principalmente, que es donde más fuerte estamos, y también tenemos presencia en Perú y en Colombia. Entonces ahí estamos como conectando a las personas con estas marcas que aman o personajes que aman, desde los niños con un Bluey, Spider-Man, Sonic, Minecraft, todas esas cosas, hasta adultos que también podemos seguir siendo niños ahí conectando con las cosas que nos gustan, los vintage cartoons, los autos, el fútbol, etc. Oye, y dije bien, 15 años de experiencia emprendedora, mucho, poco. No, o sea, la empresa que se creó, de hecho con uno de los socios desde la FEN también, lleva 15 años, cumplimos este año en marzo, ya cumplimos del 2025, cumplimos 15 años. Así que de la empresa estuvo bien y antes también partimos, de hecho, cuando estábamos en tercera universidad con un negocio similar ahí con venta al retail desde la universidad. O sea, porque durante incluso los estudios de pregrado ya estabas tú emprendiendo con tus socios, sí, colegas aquí, compañeros. Aquí partimos, así que estábamos en tercero más o menos ahí cuando partimos con el primer negocio, ya después de dar el examen y cada uno trabajar, nos volvimos a reunir y armamos The Brands Club. O sea, todo esto de Brands Club lleva 15 años, pero previamente desarrollando ya esto del mindset emprendedor. ¿Qué es para ti el mindset emprendedor? Al final, yo creo que esto es una mezcla, porque siempre la pregunta es si se nace o se hace en el fondo, y para mí
siempre hay un poquito de los dos, pero creo que mucho más se hace, tiene que ver con el entorno. Obviamente tiene que haber alguna llamita, alguna curiosidad de una idea, de querer hacerlo, de por supuesto atreverse, que esa es la parte más difícil, porque ideas yo creo que la mayoría de las personas tenemos, pero después lo que te permite concretarlo y hacerlo es tu entorno, es haberlo visto en tu familia, en algún amigo, en tus padres, en algo de la sociedad que te toque, para ver que al final todas las empresas de los grandes emprendedores, medianos o pequeños, nacieron de personas comunes y corrientes. Yo no creo mucho en los genios, creo más en la gente con buena idea, motivada, que se mueve por lograr lo que quiere. Creo más en las buenas personas y en armar trabajo en equipo y lograr cosas. Entonces al final emprender no es necesario ser genio ni mucho menos, y uno claro después ve las empresas muy grandes porque van agarrando vuelo a las que les va bien, pero todas parten con una idea y con poco conocimiento en general. Oye, ¿y cuánto ayudó? Porque claro, en estos 15 años que llevas en este negocio junto con tu socio que crece y crece, ¿cómo ayudaron esas experiencias anteriores? Esas experiencias que tú decías que desarrollabas durante la universidad para finalmente que en lo que creció se desarrolló. No, mucho. O sea, nos preguntaban los alumnos un poco antes de partir acá que si realmente habíamos visto algún problema o algo que nos hiciera generar el negocio, y la verdad que no. Al final lo que ayuda es a lanzarse, a decir voy a venderle algo a un retail en nuestro caso, que fue la idea. Hoy día hay muchas más ideas más tecnológicas que tienen que ver con plataformas y apps, pero era un negocio de crear algo que creíamos que tenía valor en la gente, y el desafío más grande fue saber que se podía. Cuando uno está en la universidad, ve a los retails como algo muy lejano, porque realmente el retail chileno es uno de los retails más desarrollados de Latinoamérica. Entonces uno dice, ¿cómo yo, que nunca he hecho tal producto, voy a ir a venderle a un retail? ¿Qué me van a pedir? Y realmente si uno no se acerca, no entiende lo que le piden, que hay cosas más difíciles y cosas que son más logrables, pero al final siempre se puede. Pero lo que nos ayudó de acá, bueno, fue red de contacto, fue tener las bases de conocimiento que siempre ayudan, pero más que nada las ganas de ir y la valentía de atreverse. Yo creo que eso es lo más importante. Oye, partiste tú diciendo el emprendedor nace o se hace, como el típico cuestionamiento que tenemos justamente sobre el mundo emprendedor, y ahí efectivamente tenemos aquellos que vienen de una familia con experiencia emprendedora, algún tío, algún hermano, algún vecino. En tu caso, ¿cómo fue esa relación previa al emprendimiento? Lo vi mucho en el círculo que yo me movía. Yo soy descendiente, mis abuelos eran palestinos, llegaron a Chile sin saber ni el idioma ni tener nada, y crearon muchas cosas, y así la colonia palestina en Chile también tiene mucho eso, que hoy día vemos muchas grandes empresas que son de ellos, y en general todas las colonias que llegan a un lugar nuevo, no hablan el idioma, no conocen a la gente y son capaces de armar muchas empresas. A muchos les va bien, a otros mal, porque así es como a toda la vida, pero eso te permite decir, o sea, si una persona llegó a un continente que no conocía, no sabía hablar, no tenía estudios, no tenía el idioma, no tenía plata, y logró hacer empresa, como yo no voy a poder, que gracias a Dios y a mi familia me formé en la mejor escuela de negocios. Yo decía, ¿cómo no voy a poder hacer un negocio? Entonces, eso ayuda mucho, a saber que se puede y verlo de cerca. Claro, porque hay una experiencia de alguna manera, no sé si replicable es el concepto, pero hay mucho de imitación. Sí. Oye, avanzando a este tema que nosotros queremos conversar de aprender del error, me imagino que en este camino de 15 años han habido uno que otro error, y que te permite decir hoy día, oye, quizás eso lo debía haber hecho de manera distinta. ¿Qué es para ti esto de aprender del error y cómo le sacas provecho a esas experiencias pasadas? Sí, bueno, el error se da, yo creo que en el 99,9% de los casos, porque cuando uno se imagina el negocio, nunca toma en cuenta todas las cosas que van a pasar. Por ejemplo, la primera vez que vendimos poleras, nos fuimos de tercera universidad, me fui a una reunión con el retail, con una mochila, con una presentación, y nos compraron 7.000 poleras la primera vez, de un tema de fútbol, que a mí me gusta mucho el fútbol, y registramos una marca, Dios, como con el 10 al medio, como Maradona, y vendimos unas poleras, y nos pidieron 7.000 poleras. Ya ese era un problema, porque nunca había hecho una, entonces hacer 7.000, pero cuando yo me imaginaba el problema, nunca me imaginé que el problema iba a ser que había que embolsar las 7.000, despachar las 7.000, entonces son problemas que uno de repente no ve en el negocio. Ahora, claro, ahora que ya tengo una empresa que más encima
se trata de eso, obviamente que lo veo, pero son errores que uno no siempre puede prevenir. Y por eso que finalmente el error es como un gran profesor, porque te enseña muchas cosas que después a la próxima tú las tomas, las corriges y las incluyes en el negocio como parte de. Entonces al final el error es algo necesario, a nadie le gusta mucho el error, yo me imagino. Y lo importante es que además de que el error te enseña y te permite crecer y mejorar, también creo que en la cultura de hoy es muy bueno darse espacio para equivocarse. En general vemos muchos problemas de ego en las personas que no quieren reconocer que se equivocaron. Equivocarse no tiene nada de malo. El reconocer que uno tenía un pensamiento y que se dio distinto es algo que te hace mejor. Si uno se queda pegado con que no, mis líneas, voy a demostrarle al mundo que yo tenía razón, se pierde mucho más que reconocer rápidamente el error y adaptarse. Oye, ¿cómo tomas esto del error que tú estás mencionando? Oye, no, van a haber errores en el proceso, ¿no? Van a haber errores en el camino. Y le robo una frase a uno de los fundadores de LinkedIn, como lo llaman, que efectivamente él plantea, aquí lo importante es equivocarse rápido. Sabemos que vienen los errores, pero equivócate rápido. ¿Cómo lo toma un emprendedor esto? Sí, así fue. De hecho, el primer error ya pasando a la empresa, no sé, teníamos que vender, traíamos con unos códigos de barra que tenían un precio, no tuvo de ese tiempo ahora el precio 19.990 y venían las etiquetas de 19.999. Era una tontera, 9 pesos, pero el problema logístico y de sistema que se generó nos hizo ese error, que fue, como fue el primero ya con la empresa, nos hizo aprender rápido y por eso luego uno de los socios se fue a ir a China, armamos la empresa en China y dijimos tiene que venir todo listo desde allá para no tener estos problemas. Entonces, claro, si ese problema se hubiera generado después con muchas más producciones de volúmenes mucho más grandes, el problema hubiera sido mucho más impactante negativamente, por lo tanto ayudó mucho que el problema fuera temprano y más pequeño. Entonces, eso es, o sea, al final hay que lanzarse, no hay que esperar a tener todo perfecto, lanzarse y lo que no salga perfecto ir corrigiéndolo en el camino. Les recuerdo que estamos conversando con Felipe Gaguat, aquí en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en la sala de Cowork de Innovación y Emprendimiento de la FEN, este proyecto impulsado por Nexo, Responsabilidad Social Universitaria de las Escuelas de Pregrado. En esto que estamos conversando sobre emprender, sobre mindset emprendedor y aprender del error, nombraste la palabra fracaso y esto de sentir quizás en décadas pasadas que era algo negativo, ¿no? Seguramente 20, 30 años atrás uno quería esconder los fracasos. Pero uno de lo que se da cuenta ahora, sobre todo en el mundo del emprendimiento, es que incluso hasta los emprendedores se presentan con cuántas veces han fracasado antes. Parece hasta como sello de calidad haber fracasado. ¿Qué hay de eso? Sí, es que es verdad. Al final, yo creo que lo importante del fracaso es contar que lo intentaste, porque el resultado va a ser una consecuencia de cosas, pero realmente el camino, el intentarlo, es lo que le da valor al emprendedor. Si a uno le terminó yendo bien o mal, depende de muchos factores. Hay suerte, hay condiciones de mercado, hay grandes ideas que pueden haber resultado mal y pésimas ideas que igual por el momento del tiempo que se dieron fueron exitosas y la gente ganó mucha plata y entonces cuenta que fue exitoso. Pero la verdad que si le damos el valor al atreverse, al esfuerzo, al trabajar en equipo con alguien y generar algo que no existía, una empresa que no existía, eso ya tiene valor en sí mismo y por eso que el fracaso es parte de esa misma valentía. Obviamente que uno siempre quiere ganar, pero yo creo que ya el atreverse es un triunfo y es un logro importante. O sea, el dar ese primer paso, ¿no? Sí. Ese primer paso. Oye, les cuento que estamos acompañados también de muchos alumnos de pregrado que van a tener también la oportunidad para hacer sus preguntas, pero ¿qué recomendación les damos a estos alumnos de pregrado? Claro, interesados en innovación, emprendimiento, pero ¿qué recomendación, si es que podemos darle alguna recomendación en esto de dar el primer paso que mencionabas tú? Sí, que al final no quedarse con las ganas, yo creo que atreverse, ir más allá, ir probando, aprovechar que son jóvenes, la mayoría que no tienen tantas cargas, bueno, las historias de cada uno son distintas obviamente, pero uno cuando es más joven probablemente no tenga el peso de una familia, de hijos, de muchas responsabilidades financieras. Y creo que siempre el mejor momento de partir es antes y atreverse, y mientras más temprano uno lo haga, más aprende
y finalmente llega con experiencia para decidir si quiere seguir en eso o no, porque acá yo partí trabajando en empresas, no como emprendedor, a pesar de que en la universidad hice emprendimientos. Yo no estoy seguro de que haya un camino mejor que el otro. No es como, no, ser emprendedor siempre es mejor. Al final depende de lo que cómo cada uno quiera vivir la vida y qué quiera sentir, porque el emprendedor siente más cosas todo el tiempo, es más vertiginoso. La empresa tiene otros pros y otros contras, como todo, pero es bueno ir probando. Entonces uno cuando está en la universidad ya puede probar a emprender. Probablemente no puede probar tan rápido en la empresa porque te exigen estar titulado algunos años más. Entonces, eso, lo que les diría es atreverse, si quieren, pero no quedarse con el bichito, porque es el mejor momento ahora. ¿Y por qué es el mejor momento? Tienes tiempo, quizás no mucho me van a decir aquí, pero quizás no arriesgas tanto. ¿Por qué mostrarías que es el mejor momento? O sea, claro, viéndolo, yo ya voy a cumplir casi 20 años de salido de la facultad y claro, hoy día ya tengo 4 hijos, una familia grande, una empresa que también te consume mucho, con muchas personas a cargo, es una responsabilidad. Entonces, hoy día el tiempo se hace más escaso, los fracasos impactan más, hay más consecuencias. Entonces, mientras uno más joven parta, pienso yo que tiene menos tiempo, menos compromiso financiero y de nuevo, partir rápido, joven, probando algo pequeño, tiene mucho más ganancia que pérdida, porque al final uno le tiene miedo y si sale mal, no, esto va a ser muy difícil. Y justamente eso hay que probar, qué tan difícil es, cómo me sentí bien emprendiendo, me sentí bien vendiendo, que en mi caso como yo trabajo mucho en el área comercial, desarrollo de productos y hay gente que no le gusta vender, por ejemplo, y me ha pasado en la empresa, llega gente y que no le acomoda vender, siente que es como este prejuicio como el vende humo. Y es normal, depende de cada personalidad, de cada perfil, hay perfiles para todo. Entonces el emprender te ayuda a ver qué te gusta, dónde me acomodo, qué quiero seguir haciendo en el futuro. Incluso si uno sigue trabajando en una empresa en el futuro después de egresado o titulado, también hay mucho de emprender dentro de las empresas, como es una actitud finalmente el emprender, no solamente crear una empresa de cero. Así que eso. Estamos conversando con Felipe Aguad, ingeniero comercial, mención administración, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Oye, parece mentira, pero el día de ayer se me acerca un alumno y me dice, profesor, unos minutos, sí, a ver, ¿qué te puedo ayudar? Llevo un año, va en el primer año, pero él le gusta la parte de emprendimiento y me dice, quiero dejar la carrera porque lo mío es el emprendimiento. No, o sea, ahí una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, me parece fantástico que le guste el emprendimiento. Ya el hecho de haberse acercado a un profesor, que es algo que uno cuando está en la universidad también los ve muy lejanos y invitarlos a que se acerquen, a que conversen. Ahí está, esas conversaciones son las que te dejan buenos consejos, porque el profesor ya también lleva años de circo, como se dice. Entonces, pero no, yo en general no soy muy de blanco y negro como para decir cosas, sobre todo de consejos de camino, porque es muy personal, pero sí, en este caso, para mí es blanco y negro que la carrera es una herramienta fundamental, no solo por lo técnico, que es muy valioso, sino que por lo relacional, por el roce, porque te abre la mente, porque te da red de contactos, porque se aprenden miles de cosas. O sea, yo seguramente si no hubiera pasado por la facultad, no hubiera emprendido. O quizás no me hubiera ido tan bien emprendiendo, pero yo veo solo ganancias de estar, de hacer la carrera, de la disciplina, de los contactos, de todo lo que mencionaba anteriormente. No son caminos distintos. De hecho, yo si pudiera recomendar a un hijo, por ejemplo, en este caso, yo le diría que estudie lo que le gusta, que ojalá trabaje en una empresa para poder entender cómo funciona y que luego, si sigue con el bichito de emprender, lo haga o que lo haga paralelo, pero en el fondo no es un camino para emprender, no hay que dejar todo, porque todo te da herramientas. Entonces, creo que es súper importante. Yo estuve en L'Oréal 3 años, de hecho el trabajo me lo ofrecieron cuando di el examen de grado por Nexo Empresa de la facultad, o sea, todo acá funcionó como relojito. Y fue una experiencia espectacular y me ayudó muchísimo para mi trabajo, para mi emprendimiento, para mi empresa.
Oye, estamos en el programa, de hecho en el primer podcast, Vivir y Promover el Emprendimiento en la FEN, y una de las recomendaciones que nos está dando Felipe Aguad es, por supuesto, aprender de los contenidos, de las experiencias, los conocimientos que se desarrollan en las distintas carreras de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero también, y me imagino que es importante, el promover conversaciones con otros que están viviendo la misma experiencia, ¿no? Es decir, algunos que también junto con estudiar, también están pensando en emprender, conversar. ¿Cómo fue tu relación con otros emprendedores en la FEN en tu minuto de estudios? ¿Conociste otra gente que estaba emprendiendo también, otras experiencias? Sí, poco. Un poco el gran cambio que veo hoy día, 20 años después, veo que las generaciones están mucho más orientadas a emprender. O sea, muchas más tienen dentro de sus primeras prioridades emprender. Y algo que me da gusto, porque cuando yo estudiaba acá, el camino del éxito era como súper marcado, como súper normado por la sociedad. Entonces, si a ti te iba bien en la universidad, ibas a postular a una buena empresa, luego te ibas a hacer un MBA allá afuera, y ibas a volver a un mejor cargo a la empresa, a otra empresa mejor, y los mejores alumnos seguían por ahí, porque podían. Y en general el emprendedor era el que decía, sí, a mí no me gusta tanto a una empresa, como que no quiero que me manden, no me da tan bien, entonces me va a costar encontrar trabajo. Y cuando yo me titulé, la ceremonia de titulación, para mí fue algo súper como enorgullecedor, que me dieron el premio al mejor ingeniero comercial de la generación de ese momento, que no tenía que ver solamente con las notas de la red IQ que era en ese momento. Y de verdad que cuando me preguntaron después de eso qué sentía por eso, lo primero que dije fue que también demostrar que los buenos alumnos, que no necesariamente son de las mejores notas, pero obviamente tiene que haber un buen desempeño, también tengan como primera opción emprender. Quizás no en el comienzo, pero sí como opción después, porque si no, al final el país crece en base a emprendimiento, y si los mejores alumnos emprenden y tienen como opción emprender, van a generar mucho crecimiento, van a generar más puestos de trabajo, van a tener un impacto positivo en el país, y por qué no empezar a crear cosas para el extranjero, para exportar también empresas. Entonces creo que ese cambio cultural se ha dado, y quizás tú, Cristian, como profesor te puedes dar cuenta hoy día cuántos alumnos más tienen en su mindset emprendedor ahí versus el anterior. Yo lo veo notoriamente y creo que es algo súper importante. Bueno, esto del mindset o mentalidad emprendedora, la verdad que espacios como estos justamente buscan promover la idea de que conozcan las variables que estamos pensando y que es ideal tener en cuenta a la hora de emprender. Ya nos decías tú, apoyarnos en esos conocimientos, experiencias que se cuentan en las salas de clase es importante, con lo cual los invito a terminar un proceso. Puede ser una buena carta de presentación también en el futuro. Pero hay un tema que me llama mucho la atención, Felipe, y que de alguna manera es importante para también los chicos que están pensando emprender. ¿Cuánto ayuda esa experiencia luego profesional, aunque sea un par de años, aunque sea 3, 4 años? Sí. Ya me dirás tú, si también ideal no solamente en lo local, sino que regional, o sea, complementar ese espíritu emprendedor, pero con esos conocimientos del mundo ya práctico, real. 3 años trabajaste tú en la empresa, ¿cómo te sirvieron esos años para lo que desarrollas? Muchísimo, porque al final uno ve cómo es la vida real en empresas que están estructuradas, que tienen cientos de años, muchas de las multinacionales que uno conoce, y que ya tienen proceso y que ya han aprendido mucho. Entonces es una ganancia en tiempo de decir cómo hacen ellos la planificación comercial, cada campaña, cuáles son los problemas, que hay temas logísticos, que hay temas de sistemas, hay temas de personas. O sea, uno entiende cómo funcionan los sistemas. Cuando uno, y a mí me pasa, hoy día nosotros ya tenemos una empresa que lleva 15 años, que tiene más de 200 personas con presencia en más de un país, y realmente aún así yo siento que no logramos hacer funcionar los sistemas como hacen las grandes empresas. Entonces, si uno no ve cómo funciona una gran empresa, después es muy difícil aplicar y saber cómo se hacen ciertas cosas. Entonces, creo que la experiencia en otra empresa es muy, muy importante. Ahora, como siempre digo yo, hay distintas experiencias y a mí me tocó una empresa que me sirvió, hay otros que puede que no, pero es lo mismo que estudiar o no estudiar. Hay emprendedores que dicen, no, yo puedo estudiar, puedo no estudiar y que me vaya bien. Sí, obvio que puede pasar, y hay miles de casos que han pasado, pero yo creo que es mucho mejor irse por el camino de estudiar, trabajar, y eso te va a ayudar a tu emprendimiento. Ahora, partir emprendiendo desde la universidad
ni un problema, pero no dejar los estudios y no dejar de trabajar sería mi recomendación por lo que me tocó vivir. Siento que es como un camino que te da mucho más, te deja mucho más robusto para enfrentar luego emprendimientos y distintas alternativas. Oye, interesante, ¿no? Porque claro, hemos escuchado los casos de Steve Jobs, Elizabeth Holmes, todos estos casos de emprendedores que, oye, no alcanzaron a terminar el primer año de la universidad y después fueron a desarrollar su negocio. Pero también está esta otra trayectoria, ¿no? Este otro camino alternativo que es cumpliendo, ¿verdad? Y con buenos resultados, lo que fue en tu caso en términos académicos, aprendiendo de experiencias. Si tuviéramos que comentarles hoy, no sé si nuevamente datos, recetas, recomendaciones a los estudiantes, ¿cuáles debieran ser esos factores en su mentalidad emprendedora a intentar promover? ¿Qué experiencias? Primer año, tercer año, quinto año, ¿cuáles son esas experiencias? Aprovechar en este mundo de la universidad, pero justamente tratando de darle mayor soporte a esa mentalidad emprendedora. Sí, o sea, como en todo orden de cosas en la vida, al final la cabeza es clave, o sea, el tener las ganas, la motivación, idealmente la disciplina de seguir empujando. Hay veces que los caminos no se dan tan fácil, en general de las cosas que pasan en un emprendimiento o en cualquier negocio que uno está partiendo, incluso ya dentro de la empresa existente, es muy distinto los tiempos que uno tiene pensado en que van a pasar las cosas con los que realmente pasan. Entonces también la resiliencia de no siempre esperar el éxito rápido, de que a veces fallan cosas y a veces también el tiempo en que uno sigue en el proyecto te da dando ganancia, experiencia y después termina saliendo. Ahora, también hay que tener la capacidad de entender que si el negocio no resultó porque no están las condiciones del mercado y no fue una buena idea, también es bueno saber retirarse. O sea, ese equilibrio entre no dar por perdido a la primera y seguir insistiendo si uno ve potencial, aunque cueste, es bueno, pero también tener la claridad de decir, no, esto no fue por aquí, la idea que yo tenía no es tan buena como pensaba y probablemente no pegue nunca. Por esa razón sí también está bien retirarse a tiempo, pero no porque uno quería que saliera la primera solamente. Oye, qué interesante esto del error, de aprender del fracaso y también esto de, hay un punto en que ya también uno debe decir, en esto no sigo, ¿no? Sí. ¿Te has encontrado en esa situación en donde me imagino que uno lo quiere alargar, sí. Pero ¿cómo es esta recomendación de decir, oye, toma una decisión para, esta vez no fue? Es que tiene que ver con lo que te comentaba antes, con lo del ego también, con lo que uno se enamora de sus proyectos, porque cuando uno crea algo, uno dice, bueno, si lo creé yo, tiene que ser bueno, y no, ¿por qué? También puede ser malo, y darse cuenta es importante, y reconocer también a tiempo para no desviar recursos, porque al final uno es como una fuente de energía, en etapas tiene más y en otras etapas tiene menos, entonces enfocar la energía en algo que realmente uno le cree, darse cuenta que si eso no es, saber dejarlo y sacar aprendizajes de por qué no resultó y enfocarse en otra cosa, pero que no se malentienda tampoco con no insistir, porque yo conozco muchas personas, muchas empresas incluso del rubro que por haberse mantenido en un lugar perfeccionando y conociendo más el tema, después logran tener un posicionamiento en que sí les empieza a ir mejor porque ya son como, esta empresa lleva 10 años en el mercado haciendo esto y se gana licitaciones, se gana negocios porque ya son como una voz autorizada. Entonces también tiene un premio mantenerse en donde uno cree que puede aportar, aunque los resultados no lleguen tan inmediatos. Nace una pregunta fundamental aquí que es, ¿quién puede ser tu mejor consejero? ¿Quién es el mejor para preguntar algo? Porque claro, si uno le pregunta seguramente a la familia, a la abuelita te va a decir extraordinario tu negocio, ¿no? Sí. Sigue adelante. Pero ¿quién es el mejor consejero a quien confiar como para de manera crítica te diga, mira Felipe, por ahí no vayas, por ahí no sigas? ¿Quiénes fueron en tu caso? Creo que siempre es bueno más de uno, porque las visiones, nadie es dueño de la verdad y si te encuentras con una persona que te da un punto de vista y lo crees afirme, también puede ser un error, pero sin duda yo valoro mucho a la gente que ha tenido la experiencia, porque ellos ya pasaron por lo que tú pasaste, ellos ya se equivocaron con lo que te equivocaste y tienen una visión más amplia del negocio. Entonces creo que por eso es que es tan importante armar el ecosistema de emprendimiento, porque emprendedores que ayudan a emprendedores es la mejor mezcla, aparte que por lo general los emprendedores queremos que al otro emprendedor le vaya bien, por lo menos en mi caso lo he visto mucho y es como
sé lo que cuesta partir de cero, muchas veces sin lucas, entonces uno trata de darle consejos como genuinos al emprendedor para que le vaya bien. Entonces, si yo tuviera que buscar a quién, yo buscaría otros emprendedores. Y después, si hay empresarios grandes que ya le ha ido bien y tienen experiencia, también es muy bueno, red de contacto, experiencia, por ahí iría. La familia es más por un tema más personal, que yo creo que, como te decía, irte por el camino del emprendimiento tiene muchos costos. Claro, en general los emprendimientos que son exitosos después salen mostrando las luces, pero nadie vio todo lo que tuvieron que comerse años atrás y hay gente que puede no estar dispuesta y no está mal a perderse cosas, a privarse de cosas, a pagarse lo que se pueda o nada mientras no dé, versus tus compañeros que pueden estar ganando ya buenas lucas en una empresa tranquilos. Entonces, no siempre hay un camino y ahí la familia yo creo que juega un rol súper importante para que te digan qué camino quieres vivir, si no hay un camino exitoso, pero cómo querés disfrutar tu vida. Si alguien lo disfruta trabajando en una empresa porque le tienen todo y está todo organizado y tiene equipos y todo lo hacen y después el viernes se va a la casa muy tranquilo, es súper válido. Así que eso, entre emprendedores y familia yo creo que los consejos se dan. Oye, tengo un par de preguntas más que están preparadas ahí por el equipo de Nexo Responsabilidad Social Universitaria de las escuelas de pregrado, pero quiero dar la oportunidad también para que alumnos que están aquí presentes en esta sala cowork puedan de alguna manera desarrollar junto a Felipe Aguad, nuestro invitado, pero junto con esta experiencia emprendedora que se tiene. Vamos a preguntar aquí si hay alguna pregunta asociada. Vamos. Muchas gracias. Yo creo que estamos los dos de acuerdo en que en las etapas del comienzo de un emprendimiento es súper importante el equipo y la formación del mismo. ¿Qué aptitudes o habilidades considera usted que son esenciales dentro de un equipo al empezar, en una etapa inicial? Te podría decir muchas, pero para mí las dos más importantes son que sean buenas personas. Porque finalmente uno con los equipos y con los socios hay mucho finalmente de confianza. Obviamente que tenga ciertas aptitudes duras, técnicas, sí, pero de fondo que sean buenas personas, que sean trabajadores, que se apañen uno al otro, eso es lo primero que uno se tiene que fijar en el equipo, creo yo. ¿Y es necesaria como una cercanía entre los cofundadores del emprendimiento? O sea, ¿es necesario que haya como una conexión personal entre ellos? Yo creo que tiene que haber una cierta conexión en lo que ven desde el punto de vista del futuro de ese negocio, que tengan una misma visión de a dónde quieren ir con ese negocio. Más allá de que si sean amigos, que se lleven bien, por eso digo, si es una buena persona y es trabajador, podemos tener gustos muy distintos, pero en el fondo tenemos que, si hacemos un proyecto juntos, tenemos que alinearnos que, oye, vamos juntos para allá porque yo sé ocupar esta mano y tú esta, ¿te parece que ocupemos las dos y vamos hacia allá? Sí, si eso está ok, con esa conexión ya basta. Después, obviamente, si hay más conexión y lo pasan mejor juntos, bien, pero para el proyecto solamente necesitan estar alineados en qué va a hacer cada uno y tener una visión más o menos de futuro, más o menos común, porque después las cosas van cambiando y uno termina donde no pensó que iba a terminar, pero eso. Oye, muy bien. Oye, muchas gracias ahí por la pregunta que nos hace un estudiante de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y por supuesto, da espacio una más, sí. Mi pregunta también es en cuanto a su socio, ¿cómo fue que lo conoció y cómo se llevan como los conflictos dentro del equipo? ¿Cómo lo ha podido resolver como durante todos los años? Ya, mira, somos 3 socios. A uno lo conocí en la facultad. En las clases éramos compañeros, nos lo conocí en tercer año y ahí se nos ocurrió la idea, y al otro lo conozco de toda la vida. Y en el fondo, ¿cómo se resuelven los conflictos? No es fácil porque creo que no hay una receta, pero siendo empático también en escuchar la postura del otro, muchas veces uno está listo para rebatir el punto del otro antes que el otro te diga su punto. Entonces es como que no lo estamos escuchando realmente. Escucharse, entender la problemática y finalmente explicar por qué las razones que uno da cree que son las correctas, y de verdad escuchar al otro, porque muchas veces pasa que el otro es el que tiene la razón y es en pos de tu mismo proyecto. Entonces, de nuevo, el tema de los egos es clave.
en la búsqueda de socios, como decía antes, buenas personas, trabajadores, que no tengan el ego muy alto, porque eso hace que quieran siempre llevar su idea. Entonces, creo que la resolución de conflictos ahí se da por escuchar, entender en conjunto hacia dónde va la solución al problema que están entregando y ponerse de acuerdo. O sea, ser empático, tener apertura de mente, esas son las cosas que finalmente ayudan a resolver problemas entre los socios y a saber hacia dónde va de nuevo el proyecto en conjunto. Bueno, aquí tenemos dos preguntas de los estudiantes en donde sobre todo lo que queremos es aprender de la experiencia, ¿no? De esa experiencia que no solamente tiene éxito, sino que también tiene de alguna manera baches, errores, barreras y que hay que ir superando. Y ya nos decías tú, no son errores que no te permitieron continuar, seguir un camino, sino que todo lo contrario, potenciar e incluso promover más lo que es tu emprendimiento. En esta última pregunta a mí me llama mucho la atención cuando se habla de los socios, ¿no? Porque uno siempre al emprender quiere, y no sé por qué, no hacerlo solo. Debe ser porque quiere compartir, ¿verdad?, el esfuerzo, los riesgos, pero en la elección de los socios, después me imagino que hay mucha complicación, ¿no? Uno siempre dice, bueno, los que estamos casados, incluso tener un socio puede ser más complejo que un matrimonio. Por último, en un matrimonio uno se separa, que uno no quiere eso, pero si llega a tocar, ¿verdad?, el mal momento, uno se separa. Pero con un socio qué difícil separarse, es como que te acompaña incluso más que un mal matrimonio. Sí, yo creo que sí, la verdad que he tenido la suerte de llevar un buen matrimonio, pero sí lo hemos pensado y lo hemos conversado con los socios, gracias a Dios también nos llevamos bien, pero sí hemos tenido muchas diferencias de hacia dónde llevar la empresa. Sí, no es que uno tenga la razón y el otro no, es que hoy día yo quiero más esto y el otro quiere más esto y cómo nos ponemos de acuerdo, y efectivamente por eso hay que tener mucho ojo en tener socios que ojalá sean de confianza, porque yo creo que al final la buena leche, como dicen, es lo que prima, porque te aseguro que con el socio que sea van a tener diferencia y van a tener que tomar una decisión. Incluso la decisión de terminar la sociedad con una buena persona al otro lado va a ser todo mucho más llevadero y tratando de que el otro quede bien parado y no querer destruir a la otra parte. O sea, es clave. La decisión de los socios no es fácil, como dices tú, Cristian, te acompañan para toda la vida prácticamente, sobre todo si el negocio ya va andando, porque al final hay activos que son de la empresa. Y es difícil separarlos o que uno le compre al otro. Uno cuando parte no está preparado para eso, no tiene escrito qué hacer. Que obviamente es algo ya para palabras mayores, no para partir de un emprendimiento, pero siempre es bueno ir viendo los caminos. Y si hacemos esto y nos va bien, siempre uno habla de cómo te va bien, es fácil, nos repartimos lo que nos fue bien. Y si nos va mal, ¿cómo lo haríamos? No, es que si nos va mal, dejar eso un poco conversado, igual tiene un punto a favor ahí de hacerlo. Oye, y en tu experiencia, hoy actualmente hay una dinámica que es emprender y casi enseguida ir a buscar financiamiento fuera. Está como esa moda, ¿no? Sí. Hay distintas trayectorias, hay algunos que los hacen con esto que llamamos bootstrapping o recursos propios, pero también está la lógica de entender el emprendimiento como ir a buscar recursos que alguien confíe en mi negocio, un ángel, un business angels, un venture capital, y si uno está en una etapa posterior. Pero justamente a veces se desconoce esa otra parte, ¿no? Está entrando un nuevo socio. Sí. Y que quizás no tiene la misma orientación que tienes tú o tu grupo fundador. Sí. ¿Has pensado tú cómo has vivido esa parte de cuando han entrado otros o que puedan entrar otros a poner dinero en tu negocio? Sí, de hecho hemos tenido muchos interesados en inyectar capital a nuevos proyectos, y creo que la piedra de tope ha sido que lo que te ofrecen es... No voy a menospreciar las lucas, digamos, pero solo te ofrecen eso. Y cuando alguien solo te ofrece el aporte de este nuevo socio es solo plata, a no ser que sea la última opción de la empresa, yo creo que no es bueno tomarla, porque finalmente lo más importante de una empresa es las miradas que tengan los distintos socios y a dónde lleven a la empresa. Y si eso no es así con el que entra y va a ser al final una piedra de tope, es mejor generar los recursos internamente con la empresa y con esos nuevos recursos que esperen los proyectos. No es fácil de repente rechazar eso, pero es muy importante los socios que entran. Felipe Aguad, quiero pedirte una reflexión final. Les recuerdo que estamos conversando con un egresado de la FEN,
ingeniero comercial, menciona administración de empresas, que destacan no solo por lo académico, sino por vivir los valores del espíritu de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, tanto así que por eso te pedimos ser el primero de nuestros invitados de nuestro podcast. Y aquí, como cierre a este video, ¿cuál pudiese ser tu reflexión final, invitación, recomendación para eso, lo que llamábamos en un inicio, dar el primer paso a los estudiantes de la FEN? Atreverse, como que yo siento que eso es el resumen, atreverse, saber que la vida es una por lo que sabemos y aprovechar de vivir esa experiencia, juntarse quizás con gente que tengan cosas en común, proyectos en común, idealmente tener esa hambre de crecer, de hacer cosas buenas, de trascender, de generar impacto, y después el resultado, obviamente todos queremos lo mejor, que nos vaya bien, ser exitosos, pero la verdad que, aunque suene cliché, el camino también es muy importante, y en el atreverse hay unas vivencias muy buenas, y en ese camino se ganan muchas cosas, más allá del resultado de ese emprendimiento. Así que atreverse, trabajar de buena fe, con buenas personas, creo que es lo que les podría dar como consejo. Oye, mentí, dije reflexión final y te quiero preguntar, ¿cómo encuentras que en la FEN se haya creado este espacio de cowork, de innovación y emprendimiento para las escuelas de pregrado, en donde Felipe Aguad del 2025 están teniendo esta posibilidad de conversar, ver experiencias? ¿Cómo lo hubieras visto tú en tu tiempo de estudiante? Espectacular, o sea, para mí todo lo que genere instancias para que los emprendedores se motiven, vayan, conozcan gente, pregunten, es todo ganancia. O sea, el tiempo de dedicarle a un emprendimiento, a conversar con otros emprendedores, a generar red de contacto, es lo que finalmente hace salir más emprendimientos mejores, que pueden terminar de nuevo bien o mal, pero es la instancia, es el roce, es un entrenamiento finalmente. Si uno está hablando de negocio, entiende conceptos, empieza a ver cuándo funcionan las cosas, cuándo no, inevitablemente van a salir cosas buenas de eso, de cada una de las personas, que al final hoy día ellos no lo saben porque están acá estudiando primero, segundo año, pero cada uno de ustedes puede impactar mucho a muchas otras personas, y eso es lo que nos pasa hoy día nosotros con la empresa. Le damos trabajo a más de 200 personas, muchas familias detrás, y eso no tiene nada que ver con el resultado, tiene que ver con un impacto, y eso también es muy enriquecedor y también es parte del éxito de armar empresas. Muchas gracias, Felipe Aguad, por acompañarnos en este primer capítulo de nuestra serie de videos, de nuestra serie de podcast titulado Vivir y promover el emprendimiento en la FEN. Soy Cristian Cancino, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Los estaré acompañando en los siguientes capítulos, y agradecer a Nexo Responsabilidad Social Universitaria por haber generado este espacio y promover el emprendimiento y esa mentalidad emprendedora en la FEN. Nos vemos en el siguiente capítulo.